Tu papá murió y a ti te dejó todo. A mí me dejó esta cabaña vieja y el recuerdo de 50 años cuidándolo. Así me dijo mi hija mientras revisaba los papeles del abogado, sin levantar la mirada del testamento. Cerró la carpeta como quien cierra un libro que ya no quiere leer. Y ese día dejé de existir para ella. ¿Sabes lo que es escuchar que tu vida entera valió menos que $6 millones y una casa grande? ¿Sabes lo que es sentir que tu propio esposo, el hombre que dormía a tu lado cada noche durante medio siglo, pensaba que merecías menos que su hija? Yo tampoco lo sabía, hasta ese martes de octubre cuando el viento frío se metía por las ventanas de la oficina del abogado y yo me quedé ahí, sentada en una silla dura, mirando cómo mi hija sonreía por primera vez en meses. 50 años. Imagínate. 50 años levantándome antes que el sol para prepararle su café exactamente como le gustaba, 2 cucharadas de azúcar, leche tibia, revuelto en sentido contrario a las manecillas del reloj porque decía que así sabía mejor. 50 años lavando su ropa, planchando sus camisas para el trabajo, esperándolo despierta cuando llegaba tarde. 50 años siendo la mujer detrás del hombre exitoso, la que nunca aparecía en las fotos de los periódicos cuando hablaban de sus negocios, pero que estaba ahí, siempre ahí, sosteniendo todo para que él pudiera brillar, y ahora resulta que todo eso valía menos que una cabaña de madera en el cerro, lejos de todo, con las tuberías viejas y el techo que gotea cuando llueve fuerte. Por cierto, ¿de dónde me estás escuchando tú? Me encantaría saberlo. Dímelo en los comentarios. Me gusta imaginar que hay alguien del otro lado de esta pantalla que entiende lo que es sentirse invisible, pero déjame contarte cómo empezó todo esto. Porque la historia no comienza con la muerte de Miguel, mi esposo. No, la historia empieza mucho antes, cuando yo todavía creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Era una muchacha de apenas 20 años cuando me casé con él. Era guapo, ambicioso, tenía esas manos grandes que me hacían sentir protegida. Trabajaba en una ferretería entonces, pero hablaba de sus sueños como si ya fueran realidad. Algún día vamos a tener nuestra propia casa, me decía mientras paseábamos por las calles del pueblo los domingos por la tarde. Algún día nuestros hijos van a estudiar en las mejores escuelas. Y yo le creí. Le creí porque cuando eres joven y estás enamorada, el futuro parece un lugar brillante al que puedes llegar solo con tener fe suficiente. Cuando nació Esperanza, nuestra hija, yo tenía 23 años y él trabajaba día y noche para conseguir el dinero para comprar su primera tienda. Yo me quedaba en casa cuidando a la niña, preparando las comidas, manteniendo todo en orden para que cuando él llegara pudiera descansar. Es temporal, me decía. Cuando el negocio crezca, tú también vas a poder hacer lo que quieras. Pero el tiempo pasó y yo seguí siendo la mujer de la casa, la que cocinaba, la que limpiaba, la que se levantaba en las madrugadas cuando Esperanza lloraba. Miguel construía su imperio de ferreterías y yo construía nuestro hogar, ladrillo por ladrillo, comida por comida, abrazo por abrazo. ¿Y sabes qué fue lo extraño? Que mientras más exitoso se volvía él, más invisible me volvía yo. Al principio me invitaba a las cenas de negocios, me presentaba como mi esposa. Después empezó a decir que era mejor que me quedara en casa porque Esperanza me necesitaba. Luego, cuando Esperanza ya era grande, me decía que esas reuniones eran cosas de hombres, y que yo me iba a aburrir, y yo lo acepté. Lo acepté porque pensé que así funcionaban los matrimonios. El hombre sale al mundo y conquista, la mujer se queda y cuida. El hombre trae el dinero, la mujer hace que ese dinero se convierta en un hogar. Esperanza creció viendo esto. Creció viendo a su papá llegar con regalos caros de sus viajes de negocios, mientras yo me quedaba en casa esperando que al menos me trajera una postal. Creció viendo que él tomaba todas las decisiones importantes, mientras yo solo daba mi opinión si me la pedían, que casi nunca me la pedían, y poco a poco, sin que me diera cuenta, mi hija empezó a verme como Miguel me veía, como la mujer que estaba ahí para servir, para cuidar, para esperar. Cuando Esperanza cumplió 15 años, Miguel quiso hacerle una fiesta grande. Solo se tienen 15 una vez en la vida, decía. Gastó una fortuna en ese vestido rosa, en la orquesta, en un salón elegante. Yo pasé semanas organizando todo, coordinando con los proveedores, eligiendo las flores, probando el menú. Pero el día de la fiesta, cuando llegó el momento de los discursos, Miguel habló de lo orgulloso que estaba de su hija. De cómo había trabajado duro para darle todo lo que se merecía. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Yo estaba parada ahí,
con mi vestido azul que había comprado en oferta porque no quería gastar demasiado, viendo cómo los invitados aplaudían. Y cómo Esperanza abrazaba a su papá con esos ojos brillantes de admiración. Y por primera vez en mi vida, sentí algo frío en el pecho, como una advertencia de que algo no estaba bien, pero no le hice caso a esa sensación. Pensé que era egoísmo mío, que una buena madre no necesita reconocimiento, que el amor de verdad es el que se da sin esperar nada a cambio. Qué tonta fui. Los años pasaron y Miguel siguió creciendo. Abrió más tiendas, compró propiedades, invirtió en negocios que yo ni siquiera entendía. Esperanza estudió administración en una universidad privada carísima, se casó con un muchacho de buena familia, se divorció 2 años después. Siempre regresaba a casa cuando las cosas se ponían difíciles, siempre esperando que yo la consolara, que le cocinara sus comidas favoritas, que la escuchara quejarse de la vida, pero nunca me preguntó cómo estaba yo, y Miguel tampoco. Para él, yo era como los muebles de la casa, siempre ahí, cumpliendo su función, tan familiares que ya no los ves. Hace 5 años, cuando Miguel cumplió 60, decidimos mudarnos a la casa grande que había construido en las afueras de la ciudad. Es para que disfrutes tu vejez con comodidad, me dijo. Una casa hermosa, con jardín grande, con una cocina moderna que tenía todos los aparatos que una mujer podría desear, pero era su casa. Todo era de él, elegido por él, pagado por él. Yo era solo la inquilina que no pagaba renta pero que mantenía todo funcionando. Si alguna vez te han hecho sentir invisible como a mí, suscríbete. Tal vez este canal también pueda abrazarte como estas palabras me abrazan a mí. Esperanza visitaba los fines de semana con sus amigas, usando la casa como su hotel personal. Llegaba con maletas llenas de ropa cara, se quedaba en la alberca tomando el sol mientras yo le preparaba sus comidas favoritas. Hablaba por teléfono de sus nuevos proyectos, de los hombres que conocía, de los viajes que planeaba hacer. Yo la escuchaba desde la cocina, preparando sus emparedados como cuando era niña, sintiéndome feliz de tenerla cerca pero también extraña, como si estuviera cuidando a una desconocida que casualmente tenía la cara de mi hija, y Miguel la adoraba. Le compraba todo lo que pedía, le daba dinero para sus caprichos, hablaba de ella como si fuera la única cosa buena que había hecho en su vida. Y tal vez era cierto. Tal vez Esperanza era su mayor logro y yo solo había sido la herramienta que usó para conseguirlo. El año pasado, Miguel empezó a sentirse mal. Dolores en el pecho, cansancio, esa manera de respirar como si el aire fuera pesado. Los doctores dijeron que era el corazón, que había trabajado demasiado, que tenía que cuidarse, y ahí estaba yo otra vez, siendo la enfermera, la que le daba sus medicinas a tiempo, la que le preparaba comidas especiales, la que se desvelaba cuando no podía dormir por el dolor. Esperanza venía a visitarlo cuando podía, pero su trabajo era muy importante, me decía. Sus proyectos no podían esperar. Miguel empezó a hablar del testamento. Tengo que poner las cosas en orden, decía. Tengo que asegurarme de que Esperanza esté bien cuando yo no esté. ¿Y yo qué? Yo no pregunté, pero pensé. ¿Yo qué voy a hacer cuando tú no estés? Una noche, mientras le daba su medicina, me agarró la mano y me dijo, tú siempre vas a estar bien. Tú eres fuerte. Pero Esperanza es diferente, ella necesita seguridad. Como si mi fuerza fuera un castigo. Como si no merecer cuidado fuera una virtud. Miguel murió un domingo por la mañana, después del desayuno. Se recostó en su sillón favorito, cerró los ojos y se fue. Así, sin drama, como si simplemente hubiera decidido que ya estaba cansado de este mundo. Yo me quedé ahí, sentada a su lado, sosteniendo su mano fría, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. No era solo tristeza por su muerte. Era el darse cuenta de que había perdido a mi compañero de 50 años sin haber conocido realmente quién era yo para él. El funeral fue hermoso. Esperanza organizó todo, eligió las flores más caras, contrató a la funeraria más elegante de la ciudad. Todos hablaban de lo buen hombre que había sido Miguel, de lo exitoso, de lo generoso. Hablaban de la hija maravillosa que tenía, de lo orgulloso que estaba de ella. Nadie mencionó a la viuda que había estado a su lado 50 años. Después del entierro, Esperanza se quedó conmigo unos días. Lloramos juntas, ordenamos las cosas de Miguel, hablamos de los recuerdos. Por un momento pensé que su dolor nos había acercado, que finalmente íbamos a ser las mujeres que se apoyan en los momentos difíciles, pero entonces llegó el día de leer el testamento. El abogado era un hombre mayor, de esos que hablan despacio. Y con mucha ceremonia. Nos explicó que Miguel había hecho el testamento 2 años antes,
cuando se empezó a sentir mal. Todo está muy claro, nos dijo. No debería haber ninguna complicación. Y entonces empezó a leer La casa grande para Esperanza. Las cuentas de banco para Esperanza. Las tiendas, las propiedades, las inversiones, todo para Esperanza. $6 millones en total, dijo el abogado, como si esa cantidad fuera normal, como si no fuera el resultado de 50 años de trabajo conjunto. ¿Y para mí? Pregunté cuando terminó de leer. El abogado miró sus papeles y carraspeó. Así, para usted está la cabaña en el cerro. La que compraron hace 10 años. La cabaña. Esa casita de madera que Miguel había comprado como inversión, donde íbamos algunos fines de semana cuando quería alejarse del ruido de la ciudad. Una cabaña de 2 cuartos, con la cocina pequeña y el baño que siempre tenía problemas con el agua caliente. ¿Solo eso?, pregunté, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Esperanza no dijo nada. Solo siguió revisando los papeles, calculando, seguramente, cuánto valía todo lo que acababa de heredar. Bueno, dijo el abogado, también hay una cuenta de ahorros pequeña, unos $30,000 para gastos inmediatos. $30,000 después de 50 años de matrimonio. Una cabaña vieja después de una vida entera construyendo un hogar, y ahí fue cuando me di cuenta de algo terrible. Miguel había planeado esto. No fue un descuido, no fue una injusticia accidental. Él había decidido conscientemente que yo merecía menos, que mi vida valía menos, que mis 50 años a su lado valían menos que los 35 años de Esperanza como su hija. Salimos de la oficina del abogado en silencio. Esperanza manejaba su carro nuevo, el que Miguel le había regalado para su último cumpleaños, y yo iba en el asiento del pasajero mirando por la ventana, sintiendo que el mundo se había vuelto un lugar extraño donde yo no conocía las reglas. Mami, me dijo cuando llegamos a la casa, no te preocupes. La cabaña está bien, y con esos 30,000 puedes vivir cómodamente un tiempo. Como si $30,000 fueran una fortuna. Como si una vida entera de cuidados y sacrificios se pudiera pagar con eso. Además, siguió diciendo, si necesitas algo, solo tienes que pedírmelo. Pedírmelo. Como si fuera una limosna. ¿Cómo? Si tuviera que mendigar el cariño de mi propia hija. Esa noche me quedé sola en la casa grande por primera vez desde que Miguel murió. Caminé por los cuartos que había limpiado durante años, toqué los muebles que había sacudido miles de veces, me senté en la cocina donde había preparado miles de comidas, y entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Yo nunca había sido la dueña de nada en esa casa. Había sido la empleada doméstica que trabajaba gratis a cambio de un techo y comida. Le serví una copa del vino caro que Miguel guardaba para ocasiones especiales y brindé conmigo misma. Por 50 años de ser tonta, me dije. Por 50 años de creer que el amor no necesita respeto. A la mañana siguiente empecé a empacar mis cosas. No tenía muchas, la verdad. Casi toda mi ropa era vieja, mis joyas eran pocas y baratas, mis libros cabían en 2 cajas. Toda una vida en 4 maletas. Esperanza llegó cuando estaba cargando mi carro. ¿Ya te vas?, me preguntó, como sorprendida. La casa es tuya ahora, le dije. Yo me voy a mi cabaña. Pero no tienes que irte ahora mismo. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Qué generosa. Me daba permiso de quedarme en la casa que había sido mi hogar durante 5 años, como si fuera una invitada indeseada que necesitaba autorización para existir. No, mija, le dije. Creo que ya me quedé. Demasiado tiempo. Y me fui. Manejé las 2 horas hasta el cerro con mis maletas en el asiento trasero y esa sensación extraña de estar empezando una vida nueva a los 70 años. La cabaña estaba tal como la recordaba, pequeña, sencilla, con olor a madera vieja y a humedad. Las ventanas daban al bosque, y desde el porche se podía ver el valle completo. Era bonita, de una manera rústica que me gustaba, pero también era una declaración: esto es lo que mereces después de 50 años de matrimonio. Y si tú también has tenido que hacer algo que te dolió, pero te devolvió la vida, suscríbete. No estás sola, los primeros días fueron duros. Lloré mucho, no voy a mentir. Lloré por Miguel, por los años perdidos, por la hija que no me había defendido, por la mujer que había sido y que ya no sabía cómo ser. Lloré porque a los 70 años tenía que aprender a vivir sola, después de haber pasado toda mi vida adulta cuidando a otros, pero después de una semana,
algo curioso empezó a pasar. Desperté una mañana y, por primera vez en décadas, no tenía que preguntarme que necesitaba a alguien más. No tenía que preocuparme por preparar el desayuno perfecto, por planchar la ropa, por tener la casa impecable para cuando llegara alguien del trabajo. Me hice mi café como me gustaba. Más fuerte de lo que a Miguel le parecía apropiado para una señora. Me senté en el porche con una manta sobre las piernas y miré el bosque despertarse con el sol, y pensé, ¿cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo quería hacerlo? No pude recordarlo. Esperanza me llamaba cada semana. Conversaciones cortas, educadas. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si la cabaña tenía problemas. Yo le decía que estaba bien, que no necesitaba nada, que todo funcionaba correctamente. Era cierto y era mentira a la vez. Era cierto que la cabaña estaba bien, que tenía suficiente dinero para vivir con cuidado, que no necesitaba ayuda con las cosas prácticas. Era mentira que estuviera bien. Porque estar bien significaba algo más que tener un techo y comida. Estar bien significaba sentirse valorada, sentirse vista, sentirse amada no por lo que haces sino por quién eres, y yo no sabía quién era cuando no estaba cuidando a alguien más. Un día, mientras limpiaba unos cajones, encontré una caja que Miguel había guardado ahí hace años. Dentro había cartas viejas, recibos, documentos del negocio. Pero también había algo que no esperaba, una carta que yo le había escrito cuando éramos novios. La leí con curiosidad, como si fuera la carta de una desconocida. Esa muchachita de 20 años escribía sobre sus sueños de ser maestra, de viajar, de tener una familia donde todos se trataran con cariño y respeto. Escribía sobre los libros que quería leer, los lugares que quería conocer, la mujer que quería llegar a ser. ¿Qué había pasado con esa mujer? La respuesta era simple y dolorosa: había desaparecido, poco a poco, sacrificada en el altar del amor malentendido. Esa noche, por primera vez en meses, me miré en el espejo. Realmente me miré, no solo para peinarme o ponerme crema. Miré a la mujer de 70 años que tenía enfrente, con sus arrugas y sus canas, con sus ojos cansados pero todavía vivos. Hola, le dije. ¿Cómo te llamas? Parecía una pregunta tonta, pero no lo era. Durante 50 años había sido la esposa de Miguel, la madre de Esperanza, la señora de la casa. Pero, ¿quién era yo? Empecé a recordar cosas que había olvidado. Me gustaba leer novelas románticas, las que Miguel decía que eran una pérdida de tiempo. Me gustaba caminar en el bosque, algo que no había hecho en años porque siempre tenía que estar en casa por si alguien me necesitaba. Me gustaba escuchar música mientras cocinaba, pero había dejado de hacerlo porque Miguel decía que lo distraía. Pequeñas cosas, pero importantes. Pedazos de mí que había perdido por el camino. Compré una radio vieja en el pueblo y empecé a escuchar música mientras limpiaba la cabaña. Encontré una biblioteca pequeña y saqué una tarjeta. Empecé a caminar por el bosque todas las mañanas, respirando el aire fresco y escuchando los pájaros. Y algo extraño empezó a pasar. Empecé a sentirme menos sola. No es que no extrañara la compañía. Por supuesto que la extrañaba. 50 años de matrimonio no se olvidan fácilmente, y había cosas buenas que recordar. Pero por primera vez en décadas, mi soledad no se sentía como un castigo. Se sentía como espacio para respirar. Un día, mientras leía en el porche, llegó una camioneta. Del vehículo bajó una mujer de mi edad, con el cabello gris y los ojos amables. Disculpe, me dijo. Soy Carmen, vivo en la casa de abajo del cerro. Mi esposo y yo la habíamos visto por aquí y queríamos conocerla. Carmen resultó ser una mujer interesante. Había sido enfermera durante 40 años, se había jubilado hacía 5, y vivía con su esposo en una casa que habían construido ellos mismos. Me invitó a tomar café al día siguiente. Fue la primera vez en meses que tuve una conversación real con alguien. No de cortesía, no sobre necesidades prácticas, sino una conversación de verdad sobre libros, sobre la vida en el campo, sobre los cambios que habíamos visto en el mundo. Carmen me contó que ella también había pasado por momentos difíciles. Su primer matrimonio había terminado mal, había criado a sus hijos sola durante años antes de conocer a Roberto, su esposo actual. A veces la vida nos da una segunda oportunidad cuando menos lo esperamos, me dijo. No estoy segura de que mi situación fuera una segunda oportunidad, pero empezaba a sentirse como algo nuevo, algo diferente a lo que había conocido antes. Las semanas pasaron y desarrollé una rutina. Café en el porche por las mañanas, caminata por el bosque, lectura en las tardes,
llamada semanal de Esperanza. Carmen y Roberto me invitaron a cenar algunos domingos, y yo les correspondí cocinando para ellos. Era una vida pequeña, tranquila. Muy diferente a la que había tenido en la ciudad. Pero tenía algo que mi vida anterior no tenía, me pertenecía. Un día, mientras caminaba por el pueblo, me encontré con la maestra de la escuela primaria. Era una mujer joven, agobiada, que me contó que estaba buscando voluntarias para ayudar con los niños que tenían problemas de lectura. Yo fui maestra. Le dije, sin pensarlo. Bueno, estudié para ser maestra, hace muchos años. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Le interesaría ayudarnos? Aunque sea una vez por semana. Y así fue como, a los 70 años, volví a estar en un salón de clases. Los niños me recordaron porque había querido ser maestra desde pequeña. Sus preguntas, su curiosidad, la manera en que se emocionaban cuando finalmente entendían una palabra difícil o terminaban de leer un cuento. Me hacían sentir útil de una manera diferente a como me había sentido útil en casa. En casa había sido útil porque alguien me necesitaba para las tareas domésticas. Con los niños era útil porque tenía algo valioso que ofrecer, conocimiento. Paciencia, experiencia. Esperanza se enteró de mi trabajo voluntario durante una de nuestras llamadas semanales. ¿En serio, mami? ¿No crees que es mucho para ti? Ya no tienes 20 años. Precisamente por eso, le dije. A los 70 años. Ya no tengo tiempo para hacer cosas que no me gustan. Se quedó callada un momento. Después me preguntó si necesitaba dinero, si la cabaña estaba bien, si había ido al médico últimamente, siempre las mismas preguntas prácticas. Nunca me preguntaba si era feliz, si me sentía sola, si extrañaba a su papá, si necesitaba compañía. Una noche, 6 meses después de mudarme a la cabaña, Carmen y Roberto me invitaron a una fiesta en el pueblo. Era el cumpleaños de una vecina, una celebración sencilla con música de guitarras y comida casera. Hacía años que no iba a una fiesta. En mis últimos años de matrimonio, Miguel y yo habíamos dejado de salir. Él decía que ya estábamos muy viejos para esas cosas, que era mejor quedarse en casa, pero esa noche, rodeada de gente que me trataba con cariño, que me incluía en las conversaciones, que se reía de mis chistes, me di cuenta de algo, no me sentía vieja. Me sentía como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. Un señor mayor, don Alfonso, me sacó a bailar. Hace mucho que no veo a una mujer tan elegante, me dijo mientras me daba vueltas al ritmo de un bolero. Yo me reí. Llevaba puesto un vestido sencillo que había comprado en el pueblo, nada elegante. Pero don Alfonso me miraba como si fuera hermosa, y por un momento me sentí hermosa. Cuando regresé a casa esa noche, me miré en el espejo otra vez. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos, una sonrisa pequeña en los labios, se veía viva. Al día siguiente llamé a Esperanza para contarle sobre la fiesta. Quería compartir mi alegría, quería que supiera que su mamá no era solo una mujer vieja que necesitaba compasión. Qué bueno, mami, me dijo, pero sonaba distraída. Oye, te tengo una noticia. Voy a vender la casa. Me quedé callada. Es muy grande para mí sola, siguió diciendo. Y con el mercado inmobiliario como está, puedo sacar muy buen precio. Ya hablé con un agente. La casa donde habíamos vivido 5 años, donde Miguel había pasado sus últimos días, donde yo había cuidado el jardín y decorado cada cuarto con tanto cariño. ¿Y las cosas de tu papá?, pregunté. Ya guardé lo que quiero conservar. El resto lo voy a donar o regalar. Nuestras cosas. Nuestros recuerdos. 50 años de vida juntos convertidos en objetos para donar. ¿No quieres que yo revise si hay algo que me gustaría conservar? Ay, mami, son puras cosas viejas. Además, en la cabaña no tienes espacio para más trastes. Trastes. Así llamaba a los objetos que habían formado parte de mi vida durante décadas. Está bien, le dije. Haz lo que creas mejor. Después de colgar, me senté en el porche y lloré. No por Miguel, no por la casa. Lloré porque mi hija había decidido borrar nuestra historia familiar sin consultarme, como si mi opinión no importara, como si mis sentimientos no fueran válidos. Lloré porque me di cuenta de que para Esperanza yo era una obligación, no una persona. Alguien de quien tenía que ocuparse por deber, no por amor. Esa noche no pude dormir.
me levanté y me senté en la mesa pequeña de la cocina con una libreta y un lápiz. Y empecé a escribir. Escribí sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre mis sueños de juventud. Escribí sobre el día que conocí a Miguel, sobre nuestra boda, sobre el nacimiento de Esperanza. Escribí sobre los años felices y sobre los años difíciles. Escribí sobre el día que murió Miguel y sobre el día que leímos el testamento. Escribí sobre la mujer que había sido y sobre la mujer que estaba empezando a ser. Escribí hasta que amaneció. Cuando terminé, tenía 50 páginas de mi historia. Mi versión de los hechos. Mi verdad, y por primera vez en años, sentí que mi vida tenía sentido, que había valido la pena vivirla, incluso con todos sus dolores y decepciones. Los meses siguieron pasando. Mi rutina se hizo más rica, las caminatas matutinas, el trabajo con los niños, las tardes con Carmen y Roberto, las noches leyendo o escribiendo en mi libreta. Esperanza seguía llamando cada semana, pero nuestras conversaciones se volvieron más cortas. Ella hablaba de su trabajo, de sus planes de viaje, de la venta de la casa. Yo le contaba sobre el pueblo, sobre los niños de la escuela, sobre mis nuevos amigos. Notaba que le aburría escucharme. Cuando le hablaba de algo que me emocionaba, como el progreso de un niño que había aprendido a leer, ella cambiaba el tema rápidamente. Una vez me atreví a decirle que extrañaba que no nos viéramos más seguido. Ay, mami, es que el cerro queda muy lejos. Y yo tengo mucho trabajo. 2 horas de camino. Eso era muy lejos para visitar a su madre, pero yo había hecho un viaje de 3 días en autobús para ir a su graduación universitaria. Había manejado 4 horas cada fin de semana durante un mes cuando ella tuvo neumonía y estaba sola. Había ido corriendo al hospital cada vez que tuvo una emergencia, sin importar la hora o la distancia. 2 horas era muy lejos. Cuando se trataba de visitarme a mí, un año después de mudarme a la cabaña, recibí una llamada inesperada. Era Esperanza, pero sonaba diferente. Nerviosa. Mami, necesito decirte algo. Me voy a vivir a España. España. Al otro lado del mundo. ¿Por trabajo?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería más complicada. Conocí a alguien, me dijo. Se llama Carlos, es arquitecto, vive en Madrid. Llevamos saliendo 6 meses y, bueno, me pidió que me fuera con él. 6 meses y ya se iba a vivir con él a otro continente. Pero visitar a su madre que vivía a 2 horas de camino. Era muy lejos, punto. ¿Y cuándo te vas? El próximo mes. Ya vendí la casa, ya arreglé todos mis papeles. Es una oportunidad increíble, mami. Carlos tiene un estudio muy exitoso, y Madrid es una ciudad hermosa. Hablaba rápido, como cuando era niña y había hecho algo malo y trataba de explicarse. Antes de que yo me enojara. ¿Y vas a regresar? Se quedó callada un momento. No lo sé. Depende de cómo vayan las cosas. Entiendo. ¿Entiendes? ¿No estás enojada? ¿Enojada? No, no estaba enojada. Estaba triste, pero no sorprendida. En el fondo, llevaba meses esperando algo así. Esperanza siempre había estado buscando una razón para alejarse, para no tener que cargar con la responsabilidad de una madre viuda. No estoy enojada, mija. Espero que seas feliz. Te voy a llamar seguido, te lo prometo. Y puedes ir a visitarme cuando quieras. Visitarla cuando quisiera. Como si yo tuviera dinero para boletos de avión a España. Como si a mis 70 años fuera fácil viajar sola a un país desconocido. Claro, le dije. Cuando pueda. Después de colgar, me quedé sentada en la sala pequeña de la cabaña, mirando por la ventana hacia el bosque. El sol se estaba poniendo y las sombras de los árboles se alargaban en el suelo. Mi hija se iba al otro lado del mundo. Mi esposo estaba muerto. Mis padres habían muerto hace años. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola en él. Mundo, y lo extraño era que no me daba tanto miedo como había pensado que me daría. Esperanza vino a despedirse una semana antes de irse. Llegó en un carro nuevo, más elegante que el anterior, con maletas caras en el asiento trasero. Solo vine por unas horas, me dijo. Tengo que terminar de arreglar unos papeles en la ciudad. Unas horas para despedirse de su madre antes de irse a vivir a otro continente. Le preparé su comida favorita, pollo con arroz y frijoles,
El mismo plato que le cocinaba cuando era niña y tenía hambre después de la escuela. Comimos en la mesa pequeña de la cocina, hablando de cosas sin importancia, el clima, el tráfico, los trámites de mudanza. No hablamos de lo que realmente importaba, que tal vez no nos volveríamos a ver en años, que ella se llevaba toda la familia que me quedaba, que yo me quedaba sola en una cabaña en el cerro con mis recuerdos y mis $30,000. Cuando terminamos de comer, Esperanza sacó un sobre del bolso. Esto es para ti, me dijo. Un poco de dinero extra, por si necesitas algo. Dentro del sobre había $1,000 en billetes nuevos, $1,000. Como propina por 50 años de ser su madre. No necesito tu dinero, le dije, tratando de devolvérselo. Tómalo, mami. Me hace sentir mejor saber que tienes algo guardado. Me hace sentir mejor a mí. No, quiero que estés cómoda, te lo mereces. Era para que ella se sintiera mejor, para que pudiera irse a España sin culpa. Está bien, le dije, y guardé el sobre en un cajón. Sabía que nunca lo usaría. Cuando llegó la hora de irse, me abrazó en el porche. Un abrazo rápido, incómodo, como los que se dan con conocidos en las despedidas formales. Te voy a extrañar, me dijo, pero sonaba como algo que había ensayado. Yo también te voy a extrañar, le respondí, y era cierto. Iba a extrañar la posibilidad de tener una relación cercana con ella, el sueño de ser una abuela querida, la fantasía de envejecer rodeada de familia. Se montó en su carro y se fue. Yo me quedé en el porche, viendo las luces traseras desaparecer por el camino del cerro, y por primera vez desde que Miguel murió, lloré de verdad. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca había tenido, por todos los años que había gastado esperando un amor que nunca llegó de la manera que yo necesitaba, pero también lloré de alivio. Porque finalmente había terminado. De esperar, los primeros meses después de que Esperanza se fue fueron los más difíciles. Las llamadas se volvieron cada vez más raras, una vez por semana, después cada 2 semanas, después una vez al mes. Siempre eran conversaciones cortas, superficiales. Ella me contaba sobre Madrid, sobre Carlos, sobre los lugares que visitaba. Yo le contaba sobre el pueblo, sobre los niños de la escuela, sobre el jardín pequeño que había empezado a cultivar. Detrás de la cabaña, podía notar que se aburría con mis historias. Su vida en Madrid era emocionante, llena de aventuras y romance. Mi vida en el cerro era pequeña, tranquila, predecible, pero era mía. Un día, mientras trabajaba con los niños en la escuela, uno de ellos, un niño de 7 años llamado Mateo, me dijo, maestra Elena, usted es como mi abuela. Mi abuela también me enseña cosas y me abraza cuando estoy triste. Me quedé sin palabras. Hacía meses que nadie me abrazaba, que nadie me decía cosas cariñosas, que nadie me trataba como una persona importante en su vida. ¿Dónde está tu abuela?, le pregunté. Se murió el año pasado, me dijo con esa naturalidad con que los niños hablan de las tragedias. Pero yo la siento aquí, y se tocó el pecho, cuando usted me enseña a leer. Esa tarde, cuando regresé a la cabaña, me senté en mi libreta y escribí, hoy un niño me dijo que soy como su abuela. Y me di cuenta de que he estado esperando que mi propia hija me necesite como ese niño me necesita a mí. Pero tal vez el amor verdadero no es el que esperas recibir, sino el que puedes dar libremente. Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, no te vayas sin dejar tu compañía. Suscríbete y quédate para el próximo relato. Los meses siguieron pasando y algo cambió en mí. Dejé de esperar las llamadas de Esperanza. Dejé de revisar el teléfono constantemente, dejé de sentirme herida cuando pasaban semanas sin saber de ella. No era que no la quisiera. La quería, pero había aprendido a quererla desde la distancia, sin expectativas, sin necesidad de correspondencia. Desarrollé nuevas rutinas, nuevas amistades. Carmen se volvió mi confidente, la hermana que nunca había tenido. Don Alfonso, el señor que me había sacado a bailar en la fiesta, se volvió un amigo querido que me visitaba los domingos por la tarde para platicar y tomar café. Los niños de la escuela se volvieron mi familia elegida. Veía crecer a algunos, llegar otros nuevos, y cada pequeño progreso en su aprendizaje me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Un día, 2 años después de que Esperanza se fuera, recibí una carta suya. Una carta de papel. No una llamada telefónica. El sobre tenía sellos coloridos de España y mi nombre escrito con su letra cuidadosa. Adentro había una foto de ella en un vestido blanco, abrazada a un hombre moreno y sonriente.
Detrás de la foto había una nota. Corta: mami, me casé con Carlos el mes pasado. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros y unos pocos amigos. Espero que entiendas por qué no te invité, era muy complicado y caro traerte hasta acá. Te mando esta foto para que veas lo feliz que soy. Carlos es maravilloso conmigo. Te quiero. Esperanza. Me quedé mirando la foto durante un rato largo. Mi hija en su segundo matrimonio, radiante y feliz, rodeada de gente que yo no conocía, en un país que yo nunca había visitado, no me había invitado a su boda. Su propia madre, y no me había invitado a su boda, la excusa era el dinero y la complicación. Pero yo sabía la verdad, no había querido que estuviera ahí. No había querido una madre vieja y simple en su boda elegante en Madrid. Guardé la foto en un cajón, junto con el dinero que me había dado cuando se fue y que nunca había usado. Esa noche, Carmen vino a visitarme y me encontró llorando en el porche. ¿Qué pasó?, me preguntó, sentándose a mi lado. Le conté sobre la foto, sobre la boda, sobre la invitación que nunca llegó. Carmen escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, me tomó la mano. Elena, me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotras y nuestras madres? ¿Cuál? Que nuestras madres nunca se permitieron hacer esta pregunta: ¿qué quiero yo? Siempre fue: ¿qué quiere mi esposo? ¿Qué necesitan mis hijos? ¿Qué espera la familia? Pero nunca: ¿qué quiero yo? ¿Y eso qué tiene que ver? Que todavía tienes tiempo para contestar esa pregunta. Tienes 72 años, pero si Dios quiere, todavía te quedan muchos años de vida. Los vas a pasar esperando que Esperanza se convierta en la hija que quieres que sea, o los vas a pasar descubriendo qué quieres tú de la vida. Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Qué quería yo? Durante 72 años, mis deseos habían estado atados a otras personas. Quería que Miguel fuera feliz. Quería que Esperanza fuera exitosa. Quería que mi familia fuera unida y cariñosa, pero ¿qué quería yo para mí? Empecé a hacer una lista. Quería seguir trabajando con los niños. Quería leer más libros. Quería aprender a tocar guitarra, algo que había querido hacer desde joven pero que nunca había tenido tiempo. Quería viajar, aunque fuera a lugares cerca, aunque fuera sola. Quería una vida que fuera completamente mía, y así fue como, a los 72 años, empecé a vivir por primera vez. Compré una guitarra usada en el pueblo y empecé a tomar clases con un maestro joven que tenía paciencia con mis dedos torpes. Organicé un viaje en autobús con otras mujeres del pueblo para conocer las ruinas arqueológicas que siempre había querido visitar. Empecé a escribir más, no solo mi historia, sino cuentos para los niños de la escuela, y lo más importante, dejé de esperar que Esperanza llamara más seguido. Dejé de esperar que me visitara. Dejé de esperar que me incluyera en su vida de maneras significativas. No era que hubiera dejado de quererla. Era que había aprendido a quererme a mí misma. Las llamadas siguieron siendo raras. Esperanza me contó que estaba embarazada, que Carlos había conseguido un proyecto grande, que se habían mudado a un apartamento más grande. Su vida siguió siendo exitosa y lejana. Yo le contaba sobre mis clases de guitarra, sobre los viajes con mis amigas, sobre los cuentos que escribía. Podía escuchar en su voz que le parecían actividades tiernas pero sin importancia, cosas que hacían las viejitas para mantenerse ocupadas. No entendía que por primera vez en mi vida, yo me sentía completamente viva. Un día, 3 años después de mudarme a la cabaña, recibí otra llamada inesperada de Esperanza. Esta vez sonaba diferente. Preocupada. Mami, necesito preguntarte algo. Dime. ¿Tú crees que soy mala hija? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué me preguntas eso? Carlos tiene una hermana que vive aquí en Madrid. Ella cuida a su madre. La llama todos los días, la incluye en todo. Y el otro día me preguntó por ti: ¿por qué no vienes a visitarme? ¿Por qué no hablas de ti más seguido? Y me di cuenta de que no sé qué decir cuando la gente me pregunta por mi madre. Me quedé callada, esperando. Y entonces empecé a pensar, siguió diciendo, en cómo te dejé sola en esa cabaña, en cómo papá te dejó tan poco en el testamento, en cómo yo nunca te defendí. Su voz se quebró un poco al final. Esperanza, le dije suavemente. No eres mala hija. Eres la hija que aprendiste a ser. ¿Qué quieres decir? Aprendiste que tu papá era más importante que yo.
Aprendiste que sus necesidades venían primero que las mías. Aprendiste que yo siempre iba a estar ahí, sin importar cómo me trataras, porque las madres no se van. Y tenías razón. Yo siempre iba a estar ahí. Pero eso no está bien. No, le dije. No está bien. Pero tampoco es solo tu culpa. Tu papá y yo te enseñamos eso. Yo te enseñé eso, permitiendo que mi voz se hiciera más pequeña para que las voces de ustedes fueran más grandes. ¿Me odias? No te odio, mija. Te quiero. Pero ya no necesito que me quieras de vuelta de la manera que yo esperaba. ¿Qué significa eso? Significa que estoy bien. Significa que encontré una manera de ser feliz que no depende de ti, ni de nadie más. Se quedó callada durante un rato largo. ¿Puedo ir a visitarte?, me preguntó finalmente. Puedes, le dije. Pero ven porque quieres conocerme, no porque te sientes culpable. Ven porque tienes curiosidad de saber quién es tu madre ahora, no porque quieres arreglar algo del pasado. ¿Quién eres ahora? Esa, le dije, es una pregunta muy buena. Ven y descúbrelo. Esperanza vino 2 meses después. Llegó en un taxi. Desde el aeropuerto, cargada de maletas y regalos caros de Madrid. Estaba embarazada de 6 meses y se veía hermosa, próspera, un poco nerviosa. La cabaña es más bonita de lo que recordaba, me dijo cuando entramos, y era cierto. En 3 años, yo había transformado esa casa pequeña en un hogar de verdad. Había agregado cortinas coloridas, plantas en las ventanas, libros en repisas, fotos de mis nuevos amigos y de los niños de la escuela. En las paredes había colgado algunos de los cuentos que había escrito, ilustrados por los niños. ¿Qué escribes? ¿Cuentos?, me preguntó, leyendo uno de ellos. Sí. Para los niños de la escuela. Este es sobre una abuela que aprende a volar. Se rió. ¿A volar? Metafóricamente, le dije. Sobre una abuela que descubre que puede hacer cosas que nunca pensó que podía hacer. Esperanza se quedó una semana. Al principio fue incómodo. Ella seguía tratándome como la madre que recordaba, la mujer que necesitaba cuidados, que se preocupaba demasiado, que vivía para servir a otros, pero después de unos días, empezó a notar que yo era diferente. Me levantaba temprano no porque tuviera que preparar el desayuno de alguien más, sino porque me gustaba caminar en el bosque. Me iba a trabajar con los niños no porque fuera mi obligación, sino porque me llenaba de alegría. Pasaba las tardes tocando guitarra no para impresionar a nadie, sino porque la música me hacía feliz. Pareces, no sé, más joven, me dijo una noche mientras cenábamos. Me siento más joven, le dije. O tal vez me siento como si finalmente fuera de la edad que tengo, en lugar de sentirme como si fuera demasiado vieja para todo. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió. Nadie me había preguntado eso en décadas. Sí, le dije. Soy feliz. Pero, ¿no te sientes sola? A veces. Pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estoy sola, pero no me siento sola. Tengo amigos, tengo propósito, tengo una vida que me gusta. ¿Y no extrañas estar casada? Extraño la compañía. Pero no extraño ser invisible. Esperanza me miró con curiosidad. ¿Eras invisible? Para tu papá, sí. Para ti también, a veces. No era culpa de ustedes, era culpa mía por permitirlo. Pero sí, era invisible. No sabía que te sentías así. Porque nunca lo dije. Porque pensé que decirlo sería egoísta, que las buenas madres y esposas no se quejan. ¿Y ahora? Ahora pienso que las buenas madres y esposas dicen la verdad. Y la verdad es que yo también soy importante. El día antes de irse, Esperanza y yo fuimos a caminar por el bosque. Era un día hermoso de primavera, con flores silvestres en el suelo y pájaros cantando en los árboles. Mami, me dijo mientras caminábamos, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por no defenderte cuando papá hizo ese testamento. Por irme a España sin pensar en cómo te ibas a sentir. Por tratarte como si fueras menos importante que nosotros. Ya te perdoné, le dije. Me perdoné a mí también.
¿Cómo puedo ser mejor hija? Sé la madre que quieres que tu hijo tenga. Sé la mujer que quieres que tu hijo respete. Y recuerda que yo ya no necesito que me cuides, pero sí me gustaría que me conozcas. ¿Me vas a enseñar a tocar guitarra cuando nazca el bebé? ¿Le vas a contar cuentos? Si quieres, le dije. Pero tienes que venir tú también. No puedo. Ser la abuela de tu hijo por teléfono. Voy a venir más seguido. Te lo prometo. No me prometas. Solo hazlo si quieres hacerlo. Sí quiero. Y por primera vez en años, le creí. Esperanza se fue, pero algo había cambiado entre nosotras. Las llamadas se volvieron más frecuentes, más genuinas. Me contaba sobre su embarazo, sobre sus miedos de ser madre, sobre su vida en Madrid. Yo le contaba sobre mis aventuras pequeñas pero importantes, el niño que había aprendido a leer palabras difíciles, la canción nueva que había aprendido en la guitarra, el viaje que había planeado con mis amigas, y por primera vez, ella parecía realmente interesada en lo que yo tenía que decir. Cuando nació mi nieto, Esperanza me mandó fotos y videos todos los días. Un bebé hermoso, con los ojos grandes y la sonrisa de su madre. Se va a llamar Miguel, me dijo en una videollamada, como el abuelo. Es un nombre hermoso, le dije, y era cierto. Ya no me dolía escuchar el nombre de mi esposo. Los recuerdos difíciles seguían ahí, pero también los recuerdos buenos, y había aprendido a vivir con ambos. ¿Vas a venir cuando pueda viajar? Sí, me dijo. En unos meses, cuando el bebé esté más grande. Y cumplió. Esperanza vino con el bebé. Cuando él tenía 4 meses. Ver a mi nieto por primera vez fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Un ser pequeñito y perfecto que me miraba con curiosidad y se dormía en mis brazos como si me hubiera estado esperando, pero lo que más me gustó fue ver a Esperanza como madre. Era cariñosa, atenta, preocupada por hacer todo bien. Y me di cuenta de que había aprendido cosas buenas de mí, aunque también hubiera aprendido cosas no tan buenas. ¿Fui una buena madre?, le pregunté una noche mientras ella amamantaba al bebé. Fuiste una madre que nos amó más que a ti misma, me dijo. Que es hermoso y terrible a la vez. ¿Terrible? Porque nos enseñaste que el amor significa desaparecer. Y no es cierto. El amor verdadero significa brillar juntos, no que uno brille y el otro se apague. Mi nieta sabia. Había aprendido en 35 años lo que a mí me había tomado 72 años entender. Ahora mi vida es diferente. Esperanza viene a visitarme 2 veces al año, y yo voy a Madrid 1 vez al año. No es la relación que había soñado cuando era joven, pero es una relación real, honesta, donde las dos existimos como personas completas. Sigo viviendo en mi cabaña en el cerro. Sigo trabajando con los niños, tocando guitarra, escribiendo cuentos, viajando con mis amigas. A los 75 años, tengo una vida más plena que la que tuve a los 40 o a los 50, y a veces, cuando me siento en el porche por las tardes y veo el sol ponerse detrás de las montañas, pienso en todas las mujeres que se pierden a sí mismas en el amor, que confunden el sacrificio con el cariño, que creen que ser buenas significa ser invisibles. Pienso en mi madre, que murió sin haber viajado nunca sola, sin haber tomado una decisión importante por sí misma, sin haber descubierto quién era cuando no estaba cuidando a alguien más. Pienso en las mujeres jóvenes que veo en el pueblo, repitiendo los mismos patrones, perdiendo su voz poco a poco, creyendo que eso es lo que significa amar, y quiero decirles, pueden amar sin desaparecer. Pueden cuidar sin perderse. Pueden ser generosas. Sin ser invisibles, porque al final, lo que más necesita una familia no es una mujer que se sacrifique hasta no existir. Lo que más necesita una familia es una mujer que sepa quién es, que se respete a sí misma, que enseñe con su ejemplo que todas las personas en una familia son importantes, que todas las voces merecen ser escuchadas. Mi historia no es única. Somos muchas las que hemos vivido 50 años esperando que nos vean, que nos valoren, que nos amen de la manera que necesitamos ser amadas, pero también somos muchas las que hemos descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. De verdad, mi cabaña en el cerro no era un castigo. Era una oportunidad. Mi soledad no era un abandono. Era una invitación a conocerme. Mi vejez no era un final. Era un comienzo, y a veces me pregunto si todas las mujeres que se sienten invisibles, que viven esperando migajas de amor, que creen que no merecen más de lo que les dan, se darán cuenta a tiempo de que merecen una vida completa, una vida donde su voz importe,
donde sus sueños tengan espacio para crecer. ¿Quién cuida a la que siempre cuidó? La respuesta que encontré es simple, ella misma, y cuando una mujer aprende a cuidarse a sí misma con el mismo amor con que cuidó a otros, cuando aprende a tratarse con la misma generosidad con que trató a su familia, algo mágico sucede, deja de ser invisible, y finalmente, por primera vez en su vida, existe de verdad.